tardes, María Elena. Muy buenas tardes, María Elena. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenas tardes aquí desde España para allá Argentina, que es ahora aproximadamente la 1 y algo, ¿no? Del mediodía. Sí, pasado el mediodía. Por eso, bueno, pero en invierno, ¿no? Imagino. En invierno que nos estamos encontrando con las diferencias de tiempo, pero bueno, eso está bueno. Aquí calor es allí frío. Hoy tenemos, para quien no la conozca, tenemos a una autora argentina, se llama María Elena Azuza, que ella, bueno, es una mujer que se define cuentista y poeta. Es una mujer que tiene mucha sensibilidad a la hora de escribir y que puede detallar cualquier objeto y hacerlo valioso, con sus páginas, con sus versos, con sus descripciones. Merece la pena escucharla, merece la pena tenerla hoy con nosotros aquí en Libros y Cámara. Te doy las gracias por aceptar esta invitación. Espero que te Gracias, sientas muy a gusto en este espacio dedicado para la literatura y el cine. Y aquí, bueno, aquí estás en tu casa, bienvenida a tu casa y adelante. Espero que te sientas a gusto y te sientas bien. así será, gracias. Hablemos un poco de tu trayectoria. ¿Cuándo comenzaste a escribir? Bueno, yo puedo decir que he escrito desde muchísimo tiempo atrás, desde pequeña tal vez. A veces cuento una anécdota de que mi primer certamen de literatura lo gané en la escuela primaria cuando recibí un premio a lo que fue en aquella época la composición. Cuando se aprendía a escribir en la escuela y se escribía bien, nuestras maestras nos enseñaban muy bien a escribir y desde ese lugar aprendíamos y disfrutábamos la escritura. Y ya en aquella época, tendría 12, 13 años, empecé a escribir mi primer cuento y ese cuento recibió un premio. Por suerte, el premio también me gustó porque fue un libro, el libro del Principito, que creo que se ha leído en todo el mundo y es una belleza, ¿no? Universal, exactamente, universal. Universal. Todos hemos leído. Pero se puede decir que desde niña te acompaña la pasión por escribir. Desde niña me acompañó la pasión, sí, tal cual, por escribir y después en el transcurrir de la vida y haciendo el profesorado de educación preescolar. Yo soy profesora de enseñanza preescolar y en esa época ya también empezábamos a escribir cuentos para los niños, para los que íbamos a trabajar en el futuro, ¿no? Así Sí. que ya también en esa época continué escribiendo algunos cuentos, pero lamentablemente no los guardé, no hice una recompilación Ya, como para tenerlo guardado y publicarlo en un futuro. ya, Pero bueno, quedan guardados en el corazón y para la familia que lo disfrutó en aquel momento, ¿no? claro. Después, A veces son momentos que no se piensan que, uy, pues es que a lo mejor no voy a dedicarme a esto, es que para qué quiero esto, pero luego, a mí me ha pasado muchas veces, también te lo digo que también me sucede, que tengo muchísimos poemas que unos se han olvidado y que he perdido y que otros los sigo manteniendo, pero fueron dedicados con mucho corazón a quienes fueron dirigidos. Te diré 2 títulos y tú debes de decirme qué significan para ti. Por ejemplo, Testigo. bueno, Testigo es mi primer libro, es el primer libro que hago una recopilación poética y lo presento como regalo de cumpleaños para mí misma y a toda mi Bueno, familia. qué La bueno. verdad que no pensaba que ese libro iba a tener una recorrida fuera de lo que era el ámbito familiar y de las amistades, pero sin embargo fue un libro que se movió muy, muy lindo, pude hacer una segunda edición de ese libro. Qué bien. Fue autopublicado. Yo sé que a los escritores, cuando uno habla de libros autopublicados, es como que tienen cierta reticencia de no ser libros publicados por editoriales, ¿no? Sí, Pero bueno, acá en mi país no es muy fácil acceder a editoriales, tener la oportunidad y aparte tiene altos costos. Así que muchos somos los escritores que somos... trabajamos con nosotros mismos y somos nuestro productor, editor y pero hacemos todo el déjame, trabajo. déjame que te corte solamente un minuto. Sí, Que no estoy de acuerdo contigo en lo que acabas de decir, porque hay autores autopublicados que son muy buenos, que son muy buenos. Y no todo lo que se publica con una editorial, todo es buenísimo y todo vale.
Hay Bueno, autores, estoy hay, absolutamente de acuerdo. hay autores que se autopublican por una razón o por otra, ¿vale? Vienen por desacuerdos editoriales, bien porque no quieren esperar, bien porque lo que ellos quieran, pero no tienen por qué, o sea, no hay que desmerecer a un autor que se autopublica. Desde mi Entonces, punto de vista, no los desmerezco, todo lo contrario, reconozco el exactamente, esfuerzo y el conocimiento que se adquiere claro. cuando uno hace la autopublicación. Entonces, que te he querido interrumpir para decirte eso, que Testigo se ha autopublicado, no te tienes que quitar, o sea, no te tienes que justificar ante nada, porque hiciste un trabajo que te llevó tu tiempo, que tuvo un recorrido y que gustó. Ahora ya la palabra es tuya. Bueno, fue así. Testigo tuvo su recorrido mucho más allá de lo que yo pude imaginarme en su momento. Como te decía, fue un libro para el encuentro familiar y si bien no es un libro autorreferencial, porque no son poesías autorreferenciales, sino es esa otra parte a la de la cual yo disfruto mucho, que es de la observación. Yo soy un escritor observador, como todos seguramente, o como Todos, ya muchos, te ¿no? digo que todos, Sí, yo todos. creo que como todos somos observadores del mundo y estamos a la expectativa de ver qué mensajecito captamos o qué situación captamos, Sí, porque enseguida la llevamos a nuestro cuaderno, a nuestra bitácora de trabajo, ¿no? Y fue así que fui creando historias y la verdad que en principio estas historias fueron poesías. La poesía en sí es poesía, no es historia. El género es poesía. Pero yo, dentro de mi tipo de poesía, que es poesía libre, voy contando historias. De alguna forma voy contando historias de sucesos que estoy viendo y que siento esa necesidad de escribirlo en formato poético con pues el ritmo que tiene la poesía que me parece tan lindo, ¿no? Que también es muy lindo hacerlo desde la prosa poética, pero a mí me resulta muy agradable escribir a poesía. mí me parece que la poesía creo que es lo más difícil o sea, para mí algo muy difícil, un género muy difícil. Yo no podría, o sea, no sabría escribir poesía si no era, o sea, yo por ejemplo, cuando las veces que he escrito poesías han sido en los peores momentos de mi vida y eran Mm, pues como diarios de mis momentos tan malos que he claro. pasado. Por eso admiro tantísimo la gente que escribe poesía y la regala al mundo. La admiro muchísimo porque sé que es muy difícil, muy difícil. Entonces Sí, yo te felicito, te felicito. sí ocurre Eh, muchas veces esto que estás diciendo, que mucha gente escribe poesía o te dice, yo también escribo poesía, pero son generalmente autorreferenciales de algún momento crítico que está sucediendo. Exactamente. Y bueno, no sería mi caso, no sería Por eso te digo siempre yo, todo lo que uno escribe tiene de uno, ¿no? Por supuesto, porque es uno el que está escribiendo, pero a mí me gusta observar. Por ejemplo, hay una poesía que me gusta mucho, que se recítala, llama Copa de Vino. recítala, ¿Cómo? que la recites si quieres. Eh, a ver, la tendría que buscar. No, no la tengo a No mano. la Bueno, tienes. pero Copa de En Vino, otra Copa ocasión, de Vino en otra ocasión. otra Copa de ocasión. Vino es una poesía que no habla desde mi voz de mujer, sino es como si fuese un hombre el que está contando lo que le sucede y lo cuenta de Ujú. esa forma poética, ¿no? Sí, Que la verdad que es muy linda y muy interesante esa poesía. bueno, Y pues después tengo otra poesía que se llama Locura. Esta poesía es preciosa y es la voz de una persona en estado de locura, que también nosotros tanto miedo le tenemos a esa palabra, la locura, tenemos temor a acercarnos al estado de locura y desde ese lugar, viendo a un loco caminando por la calle, pude, creo que escribir su sentimiento, ¿no? Pensar que yo podía haber sido ese loco y cómo sería mi vida siendo ese loco, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar, esos personajes que tomo en la calle, que tomo en un café, que tomo en un restaurante o en algunas vacaciones, es el lugar desde donde escribo. muy bien, me parece bien. Me parece bien. Seguimos. Noche de luna.
A Noche de Luna también surge de una circunstancia de juego de niños que observo dentro del club donde vivo, en un club de campo, en una noche de luna, justamente, donde no se veía la luna, y de ahí surge esa poesía. Es una poesía infanto-juvenil que la hice traducir a 4 idiomas. Viste que nosotros vivimos en la Argentina y Misiones está incrustado como corazón del Mercosur, ¿sí? Que es la red económica que tenemos, el Mercosur. Entonces tenemos como vecinos a Brasil y a Paraguay. Así que hice traducir esta poesía bueno, está escrita obviamente en el español rioplatense y traducida al portugués y al inglés y al envía guaraní, que es la lengua de los pueblos originarios de la provincia de Misiones. Interesante. Eh, Sí, fue muy interesante el trabajo este porque me puse en contacto con un profesor de lengua y literatura de la comunidad en Vía Guaraní y él Sí. hizo una adaptación a la cultura en Vía para que justamente los pueblos originarios de nuestra zona puedan leer también y saber de qué se trata. Porque de alguna forma la poesía está hablando de Halloween, que Halloween podemos conocernos todos los que estudiamos inglés, todos los que tenemos alguna relación con el pueblo americano, el pueblo eh, que celebra Halloween, ¿no? Pero casualmente la comunidad en Vía Guaraní no celebra Halloween, por supuesto porque no conoce esa tradición, pero sí para ellos es el inicio del año en esa época. Mm. Entonces, la noche de luna es para ellos, la noche de luna sin luna, para los pueblos de las comunidades guaraníes, es el inicio y el comienzo de todo. Así que me resultó muy interesante trabajar con ese libro. Me alegro porque siempre de cada novela o de cada libro, de cada poemario, siempre se aprende algo. Al mismo tiempo que muestras algo y que escribes algo que la gente lo va a ver, pero también te dejas la piel y el alma en esos libros, en esos poemarios, entonces disfrutarlo es lo más bonito, es lo más Es bonito. muy bonito. Y vos sabés que te cuento más sobre este libro que me resultó muy anecdótico, ¿no? Como te digo, es un libro que surgió para una edad adolescente y preadolescente. Pero resulta que cuando lo hago traducir al inglés, pido la traducción a un grupo, en Misiones también hay una comunidad de ingleses, ¿no? Así que pido a la gente de la comunidad inglesa que haga la traducción y me mandan filmaciones de las abuelas que están haciendo la traducción, abuelas que son profesoras de letras también, que hacen la traducción al inglés y veo a esas abuelitas de 80 y 90, más de 90 años, disfrutando de la poesía como si fueran niñas, así que para mí fue todo un regalo ese Es un libro. regalo, sí, no fue como un regalo, fue un regalo, porque eso es cuando a alguien le cala lo que has escrito, bien sea poesía, bien sea narrativa, ensayo, lo que sea, da igual. eh, Eso ya es un regalo que nos llevamos los autores y que eso no hay quien Sí, lo quite, no hay precio ni dinero para sí, pagar esas sensaciones. es así. Em, Define poesía, ¿qué es para ti la poesía? Y la poesía justamente es el canto del alma. Siento que no es la persona la que habla, sino que es su alma la que se está expresando. Eso es para mí la poesía. La poesía es la vida, la poesía es el ritmo natural que tenemos todos al andar, al transitar este mundo, con ese espíritu que nos mueve desde lo poético. Se puede decir que la poesía para ti son secretos del alma y del corazón, ¿no? Claro, tal cual, secretos del alma y del corazón que a veces nos susurran y nos hacen vivir desde la Mm. sensibilidad del ser humano. ¿Qué poetas te gustan leer? ¿La poesía clásica, la contemporánea? ¿Qué autores sigues? ¿Qué estás leyendo recientemente? Eh, digamos que a mí me gusta la poesía clásica, podría decirte. Yo fui una seguidora de Becker, me han Becker. gustado muchísimas poesías. Eh, Actualmente la escucho mucho a la española
no me sale el nombre de ella en este momento, Magdalena Mm, Sánchez Blesa. Magdalena Sánchez Blesa me gusta muchísimo. Después hay una chica que es, creo que es argentina, Lorena Polsky, también la escucho muchísimo. Eh, eh, Hay muchísimos autores que son muy buenos y que disfruto de sus poesías. Lo importante es disfrutar cuando lees una poesía y que te cala y te llega al alma y que parece que habla de ti, porque a veces porque la poesía sucede eso, que si estás pasando, dependiendo del momento que estés pasando en tu vida, si tú coges una poesía, un poema y lo lees, puedes sentir esa conexión especial con quien lo ha escrito. Y eso es Sí, maravilloso, eso es maravilloso. yo Em, recuerdo que en nuestra casa familiar la lectura de poesías y el recitado era un permanente, ¿no? Me crié escuchándola a mi abuela recitar poesías de Amado Nervo, de Benedetti, entonces es bueno, como que va de siendo Benedetti. parte de nuestra vida, ¿no? Claro, sí, es lo De que hay. Lugones también, A así ver, si que yo te sí, digo en tus poemas, pues el lector, a ver, en tus poemas, pues envuelves al lector con racimos de conversos y que puedes acariciar hasta el alma y perduran en el recuerdo. Las poesías perduran en el recuerdo, tal como sucedió con otros autores que escribieron sus poemas y que han quedado para la prosperidad. Por ejemplo, si yo te dijera, ¿qué es poesía? Me dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. María Elena, ¿en qué se inspira para crear un poema? ¿En qué te inspiras para crear un poema? justamente me inspiro en el movimiento de la vida, en la sensibilidad de las personas, en el andar, en lo cotidiano. Creo que soy un poeta o una escritora, no solamente escribo poesías, también me estoy dedicando a otros géneros, pero mis personajes son cotidianos, los seres cotidianos. Te podría decir que encuentro en la vivencia de cada persona al andar tanto para contar que creo que son historias que merecen salir de esa persona para que el mundo las conozca desde otro lugar. Qué bonito. Ay, qué emocionante, qué bonito hablas, qué bien lo dejas todo explicado. Da gusto. Ahora se entiende por qué eres poeta. Se entiende, se entiende. A ver, juguemos. Haremos un juego. Yo te diré los nombres de unos autores y tú Ujú. me dices lo que primero te venga a la cabeza que te pase te pase en ese momento. Por ejemplo, Machado, Antonio Machado, ¿qué te, qué Entonces, te, qué te me dice? trae, me trae a la infancia. A la infancia. Borges, Borges, tengo mi contradicción con Borges, bueno, muy escribe muy bien. bien, ha Tienes- escrito muy bien, por supuesto, pero tengo mi contradicción con Borges, me cuesta mucho leerlo. Sí, bueno, oye, cada uno tiene sus preferidos y no tiene por qué lo que a uno le guste, tiene que gustarle a todos. Para eso, cada uno, para gusto los colores, como suele decirse. Para gusto los Julio, colores. Julio Cortázar, ¿qué te Julio supone? Cortázar, Sí, ¿qué te dice? me Rayuela, por parece, ejemplo, has leído Rayuela alguna vez? sí, en la juventud, En la juventud. y me pareció espectacular su historia, es buenísima, Está buenísima. contada, o sea, es así como, no sé, está contada de una manera muy especial, pero los personajes de la maga, Horacio, Los son, personajes y la sencillez con con la que escribe también es muy atrapante. sí, así es. Y por último, Olga Orozco, No la he leído. no has leído. Bien, sigamos jugando. Dime uno de tus autores preferidos, de los que hayas leído actualmente o hace tiempo, da igual, a los que tú admires, a quien le pedirías que te escribiera una carta de amor para un amor imposible. Que supieras que Bueno, lo que fuera a escribir esa persona, ese autor o esa autora, calaría en el bueno, alma de la persona que te ignora en ese momento. bueno,
Se lo pediría a Florencia Bonelli, que sus novelas de historia y de amor son bellísimas, entonces se lo pediría a Florencia Bonelli. La mejor opción, la mejor opción. Sí. La Y mejor una opción. gran opción. Nuevos trabajos, ¿qué trabajos, en qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, este año me estoy dedicando a hacer cierres, varios cierres de trabajos que tenía iniciados. Por ejemplo, mi segundo libro, o sería el tercer libro, pero esta es una recopilación poética eh, que se va a llamar Sentir, y te cuento que tengo acá en el Por favor, escritorio el deseando prototipo que estamos, me lo han mandado. Te lo deseando. voy a mostrar así, Claro, mira. claro que sí. Así, muéstralo, no lo Es muevas, muéstralo en la cámara sin moverlo, sentir. Muy bien. Oye, la portada muy Sentir. bonita, ¿eh? La Sí, y portada muy bonita. este libro sí tiene la poesía del loco, Locura, que es Bueno, bellísimo. Si querés te leo sí, claro, una partecita muy breve, por mira. favor, claro que sí. Locura, dice, caminando ensimismada, tan presente en el silencio, sentí tan cerca esa otra dimensión que algunos llaman en voz baja locura. Esa incomprendida y siempre ajena locura podría ser maravillosa, instante, instante, si fuera tuya o mía. Yo, en mis locos pensamientos, huiría de proyectos, de pasados y futuros, haciendo planes, bañada en lágrimas y envuelta en risa. Viviría cortas noches de cielos claros, con 1000 soles pequeñitos, en blancas nubes chapotearía como loca apasionada. Daría una mano a las estrellas para hallar a la fugaz y así, sin valijas, y con ella, ir al más cielo lejano. Cada amanecer despertaría con el alba, a la vida sorprendería antes de que la noche se esconda. Y así juntas, al mirar el cielo, descubriríamos que la vida sí es color de rosas. Bueno, podría seguirla, Qué pero bonita, de eh, verdad, qué bonita. Muchas gracias por recitarnos, compartirla. compartirnos y compartirnos tu último trabajo. Es muy bonito. Me has emocionado. A mí escuchar un recital de poesía me gusta porque me relaja, me traslada y me hace sentir libre. Es como rozar la libertad absoluta. Sí, Es lo yo que yo creo que es la poesía, la libertad siento absoluta. eso, siento eso. Para mí la poesía acompaña el día, ¿no es cierto? Yo al escribir siento mucha relajación, siento muchísima relajación y ese disfrute de estar pensando en esa situación que te decía, que pude estar viendo, reconociendo y viviendo y que la estoy plasmando en una obra, ¿no? Que no sé si va a llegar a todo el mundo, pero me ha pasado que el que la escucha la disfruta y siente esa pasión al escuchar la poesía leída. Mucha gente disfruta mucho de la poesía leída, como me pasa a mí al escucharla a esta española que te decía hoy, Sánchez Blesa. Claro, Es sí, la es que verdad, la verdad es que lo que te digo, la poesía para mí tiene una magia única. Y eso no sí, se encuentra en todos los géneros, ni en las novelas, se encuentra pues en la poesía, en los versos, en los poemas que se sí. recitan, que se han escrito en silencio, con el alma a flor de piel. Entonces, Yo no sé si vos recordás, bueno, todos hemos vivido la etapa de pandemia sí, y en esa etapa fue cuando me animé a empezar a compartir el trabajo poético a través de las redes. Y también los cuentos, ¿no? Yo creo que esa fue una época donde estábamos saturados de la información de las estadísticas de muertos cotidianos y de la desgracia que se estaba viviendo en el mundo. Y se me ocurrió abrir el canal ¿no? de YouTube también, pero no lo seguí mucho, pero sí las redes sociales de Instagram y de Facebook, y empecé a compartir lecturas de poesía y lecturas de cuento, y empecé a descubrir cómo la gente estaba necesitada, ávida de escuchar otro tipo de información, otro tipo de sí, cosas. porque y más en aquel momento que estábamos todos saturados, como dices tú, de información y ninguna buena. Y estábamos encerrados, éramos todo el mundo
estábamos, bueno, pues como una cápsula gigante sin poder salir y ver el mundo a través de la ventana. Entonces, que alguien te recite un poema, pues era como, bueno, calmar, poner una tirita a ese momento, a esos momentos tan traumáticos que estábamos viviendo Sí, en aquel entonces. justamente. La gente que quiera escucharte recitar poesías, la gente que quiera leerte, que quiera saber tus versos, conocerte tus versos, ¿dónde puede encontrarte? Mis libros se venden acá en la provincia de Misiones, donde vivo, en la librería Tras los Pasos, y es una librería que tiene un almacén virtual donde se pueden comprar. También a través de mi red social, María Elena Susa, Instagram y Facebook, pero en el Instagram tengo el acceso a mi página web y ahí están no solamente los trabajos poéticos y los 2 libros que tengo publicados hasta el momento, sino que a la vez estoy incorporando cuentos que fueron publicados en diarios o en alguna revista local. Cuentos tuyos. Cuentos míos, sí, cuentos míos que fueron premiados, algunos, otros no, porque todavía no me presenté a otros concursos, pero sí los voy cargando a la red, a la landing page que van a encontrar a través de mi Instagram y se pueden leer ahí los cuentos, reflexiones, sí, y también poesía, por supuesto, y se puede escuchar también poesía. Hay un link donde puede bajarse poesía también. Sabes que este canal también se ve en Argentina, también se sigue desde Argentina. Sí, Tenemos muchos seguidores de Argentina también. Entonces, por favor, repite una vez más tus redes para que tanto en España como en Argentina como en el mundo sepan dónde poder escucharte con toda la libertad y con toda la calma posible de sentarse para relajar y está sentirse bien. verso. Dime dónde podemos Sentirse encontrar. acariciado por una poesía, sí, muy bien, muchas gracias. La red social que utilizo es María Elena Susa, todo junto, Susa es español, así que Z-U-Z-A, María Elena Susa, eh, es mi red de Instagram, y ahí está la landing page o la página web donde se puede comprar el libro, cualquiera de los libros y acceder a la lectura de los cuentos que tengo escritos, que estaba mirando recién y no son tan pocos, ya tengo un buen número como para hacer una recopilación de cuentos también. Ya sabes, la esperamos esa recopilación con muchísimo gusto y volverte a tener otra vez por aquí en Libros y Cámara. Sabes que esta es tu casa, tu ventanita, donde aquí podemos charlar como dos amigas que somos, porque aunque la gente a lo mejor no lo sabe, pero Mayalena y yo nos conocemos hacía unos añitos, ¿verdad? Sí, Justamente en un por un trabajo muy proyecto digno, ¿no? muy bonito, que es un proyecto que yo sentí con mucha emoción y con mucho cariño y que recordaré toda mi vida del cual conocí a gente maravillosa como él, como María Elena, y que tengo grandes amigos en Argentina, que aquel proyecto se llamaba Carpintería de Palabras. Sí. De aquí quiero enviar un beso a Beto, a Carlos Coni, a Gloria Casañas y a otros tantos bueno, pues a Evelyn, a otros tantos que he conocido a lo largo de ese tiempo, de esas 2 ediciones que hicimos de Carpintería de Palabras. Y, y Y la aquellos, verdad que fue un trabajo muy interesante, ¿no? y Porque aquellos fue niños, justamente en esa época de pandemia donde los niños estaban exactamente, necesitando otro tipo de información. y aquellos Y esa niños, red ¿verdad? que se formó, sí, Y aquellos niños fue tan muy cálido. los que nos regalaban sus mejores cuentos, sus mejores poesías, y con aquellos ojitos que lo leían. Llenos de ilusión. Yo me emocioné en muchos casos, porque es que Sí, sabía que detrás de esas líneas, de esos versos, de ese pequeño cuento, había alguien pequeñito con con mucha mucha, y con una gran emoción. con Y, mucha inocencia y y muchísima mucha emoción, esto inocencia. sí. Entonces yo aquello lo disfruté muchísimo
Desde aquí le envío Sí, un saludo a Beto y gracias por dejarme participar en aquel proyecto y también porque sin aquel proyecto pues no te hubiera conocido a ti no nos hubiésemos conocido, eso y es a otros cierto. tantos autores a los que admiro y que ya se han convertido en amigos y amigas. Ya estamos terminando, María Elena, estamos terminando la entrevista. Espero que te hayas sentido a gusto, que te haya estado bien. Sí. ¿Por qué, por qué aconsejarías tú ver a la gente y escuchar y que no pueden perderse este espacio dedicado a la literatura y al cine que se llama Libros y Cámara? Justamente, porque nos da la oportunidad de conocer a muchos otros autores, no solamente escritores, porque también hay guionistas, hay actores, hay productores. La verdad que el mundo que nos estás presentando a través de tu canal me parece muy rico, muy interesante. De hecho, he empezado a leer una novela de uno de tus entrevistados y estoy muy contenta, ¿Quién? fascinada con la novela. ¿Quién? Eh, ¿De cuál? el español que trabajó en La Casa de Papel, que no Ay, recuerdo de bien su Mario de la nombre, Rosa. Ay, pues de ese me La Rosa, encantará, sí, que seguramente. anda a la casa con nosotros dentro. Además, recuerdo que se lo dije, no sé si lo dije, le dije, oye Mario, ¿sabes que ya tienes una lectora más en Argentina que está leyendo tu última novela y le está encantando? Es un novelón, es un Es un novelón. noveno, sí, sí, me Pero está gustando muchísimo. hay otra novela suya que yo te aconsejaría que la leyeras porque también es muy buena. Fue, creo que su primera novela, pero la verdad es que a mí me gustó mucho, que son Perros con placa. Si Sí, tienes te escuché en la ocasión, entrevista, los si tienes escuché en la ocasión, entrevista, me pareció muy porque interesante, te gustará, te gustará. Mario tiene una forma de escribir que cinematográfica, te diría. hace Me que el encanta lector el ritmo que total, total, lleva en la de acuerdo contigo. escritura. Sí, 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 Me gusta muchísimo esa agilidad que le da a claro, cada capítulo, que claro, lo hace muy entretenido, muy llevadero y te da ganas de continuar leyendo y saber qué va pasando con cada uno. Estoy todavía en la presentación de los personajes, que son bastantes. son muchos, son Eh, muchos. y también me ha gustado el libro tuyo, me encantó el último libro. A mí no me gusta la novela negra Ah, el y leí canto del El ajo. canto del gato y me gustó muchísimo, Muchas gracias, muchísimo. muchas De gracias. hecho, después de ese libro, dije algo en escritura negra, digamos, novela negra, tengo que ensayar. Así que me puse a ensayar un poco con tu libro para también escribir algo de novela negra. Bueno, pues Porque oye, yo en agradezco. principio ha salido un cuento breve que estuvo bueno ¿Quién y sabe? Pues mira, a lo mejor te entrevisto luego en algún momento con ese cuento breve que dices tú que has escrito. Es que cuando nos valoramos nosotras mismas o cuando valoramos nuestro trabajo es como que nos da un poquito de vergüenza decir, oye, pues yo creo que lo que he hecho está bien. Entonces, si tú lo que has hecho está bien, lo has hecho con tranquilidad, con esa paz interior que se siente cuando se escribe y cuando la imaginación proyecta eh, todo lo que nuestra imagen guarda celosamente, lo proyecta en una página en blanco, pues todo eso es lo que hace grande a un autor, no solamente contar una historia, sino saber contarla. Y yo creo que tú lo haces muy bien. Entonces, yo aconsejo a todas las personas que les guste la poesía, que les guste los el versos cuento. cálidos, que les gusten los cuentos, que te lean porque van a encontrar mucha dulzura y van a encontrar como un remanso de paz cuando lean tus poesías, porque la poesía es lo que tiene que a mí, yo cuando tuve un momento difícil de mi vida, leía mucha poesía y me calmaba. Así que la gente que lo está viendo, que te lean, que van a encontrar, van a descubrir un tesoro. Te deseo lo mejor, querida María Elena. Espero que haya estado a gusto y He estado muy, muy a gusto, nos me he vemos pasado muy pronto. bien. Muchas gracias. Nos vemos pronto en otro trabajo, en tus trabajos, que seguramente que pronto nos sorprenderás.
Cerca de fin de año voy a estar terminando estos trabajos Fabuloso. que estoy haciendo ahora. Seguramente publicaré este segundo libro, así que te voy a estar contando. Estamos en Fabuloso. contacto, ¿sí? Muchas gracias Ha y sido un gusto enorme. hasta pronto. Hasta Adiós. pronto. Chao. Besito.